La acompañan también CEPAL, PNUD y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Damos la cordial bienvenida a funcionarios, funcionarias del Gobierno de Honduras, cuerpo diplomático, representantes de los organismos internacionales, sociedad civil, comunidad científica y también damos una cordial bienvenida a los medios de comunicación, a los cuales les pedimos que nos apoyen para poder continuar con el evento y que si desean hacer alguna entrevista, por favor, si la pueden hacer fuera del salón. Cuando este evento termine, pueden hacer todas las entrevistas que ustedes deseen a los ponentes. También vamos a dar inicio al evento con las palabras oficiales en el marco del Día Mundial de la Población y llamamos a este podium a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, la señora Saraí Serna. Démosle un fuerte aplauso. Muy buenos días, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. En mi condición de Secretaria de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social y en representación de la Presidenta Irixiomara Castro Sarmiento, les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, en este Día Mundial de la Población, me dirijo a todos ustedes con sumo respeto, reconociendo la labor que el Sistema de las Naciones Unidas realiza para abordar los temas de mayor sensibilidad para la humanidad, el combate de la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz, la salud, la educación, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible de los pueblos en el corazón del lema de tan acertada han escogido para identificar a su organización. Un lema que felizmente compartimos en el gobierno de la Presidenta Irixiomara Castro, cuyo discurso aborda precisamente el tema de la inclusión, ese de no dejar atrás, que como expresa Naciones Unidas, es la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué no dejar a nadie atrás? Es precisamente uno de los máximos propósitos de nuestro gobierno, no dejar a nadie atrás en su dignidad, sea cual sea su género, etnia o grupo al que representen. No dejar a nadie atrás en sus necesidades básicas, desde el derecho a una educación, a un empleo digno, hasta el eventual acceso, mediante la administración honesta y transparente de recursos, a servicios de salud cada vez mejores. Propiciar para nuestra juventud el activo más importante con que cuenta Honduras, mejores horizontes en sus necesidades de formación y capacitación, meta para la que contamos con la valiosa colaboración de los países amigos, cuya transferencia de conocimientos y capacidades claves para superar nuestras limitaciones. Para la puesta en marcha de la refundación de Honduras, es necesario también considerar que un país que según los cálculos alcanza casi los 9,5 millones de habitantes, será preciso trabajar duro y parejo para aprovechar el activo más importante con que cuenta Honduras, una fuerza joven a la que debemos estimular y motivar para conseguir los sueños de un país mejor. Para la señora Presidenta de la República, esta apuesta por la juventud como impulsadora de la refundación del país es un ideal que se está demostrando con hechos, con el nombramiento del gabinete más joven de Latinoamérica, un grupo de profesionales preparados y jóvenes plenamente conscientes de la enorme tarea y esfuerzo que implica limpiar los escombros, allanar el camino y sentar las bases de la Honduras con que soñaron nuestros próceres, la patria libre, soberana e independiente que merecemos heredar a nuestros hijos. Estamos conscientes que no es una tarea fácil, depende de todas y todos el poner nuestro mejor esfuerzo,
empezar para enfocar la atención de las fuerzas vivas de esta patria, para jalar todos hacia una misma dirección. Como bien expresa el Fondo de Población de Naciones Unidas en su página, por razón de género, etnicidad, clase social, religión, orientación sexual, discapacidad y origen, entre otros factores, demasiadas personas siguen enfrentando a la discriminación, el acoso y la violencia. Será preciso entonces perseverar en el apoyo constante a las mujeres, a los jóvenes, a los colectivos LGTB, a los adultos mayores y a los pueblos originarios para colaborar entre todos a procurar un mejor futuro. Abre las puertas al campesino, al obrero, al marginado y a la población mayor a mejores oportunidades de vida. Invertir en el capital humano y físico para sociedades inclusivas y productivas que defiendan los derechos humanos en todas sus dimensiones. Reiteramos, una de las grandes riquezas que tenemos en Honduras es nuestra juventud, o en términos alusivos a este Día Mundial de la Población que hoy celebramos, a nuestra población joven, es una juventud que se ha formado y ha crecido en medio de uno de los momentos políticos más dolorosos que ha vivido Honduras. En lo que va del siglo XXI, la corrupción, la inestabilidad, la pandemia, los desastres naturales son los retos que estamos superando. De la mano de todos los hondureños y las hondureñas, capitalizaremos los duros momentos que ha vivido este país para que mediante la toma de conciencia de sus derechos, del momento que atraviesa no solo Honduras, sino la humanidad entera, veamos esos casi 10 millones de hondureños, 10 millones de oportunidades para refundar Honduras fuerte, solidaria y sostenible. Muchísimas gracias. El Instituto Nacional de Estadística, INE, tiene como finalidad coordinar el sistema estadístico nacional para contribuir a la planificación del desarrollo y a la eficiente gestión en la toma de decisiones del sector público y privado. A continuación, las palabras de inauguración del director del Instituto Nacional del INE, el señor Eugenio Sosa. Muchas gracias. En nombre del Instituto Nacional de Estadística, reciban nuestra más cordial y solidaria bienvenida a todos y todas. Agradecemos la presencia que tenemos, nos sentimos honrados, honradas en el INE, de tener la presencia de una parte importante del gabinete de gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro. Gracias por estar acá, al ministro de Cedesol, Cardona, al ministro Esponda de Educación, al secretario de la Presidencia y además director del máximo organismo de dirección del INE, Rodolfo Pastor. Gracias. Gracias por estar aquí, a una buena parte de la cooperación internacional, don José Manuel, con quien nos ha ayudado a organizar este evento del Fondo de Población, a Lisa Shackelford, de la representante de Naciones Unidas, don Barate, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, igual de tener sector del cuerpo diplomático, como don Abelín, de la Embajada de Taiwán, la embajadora Laura Dogo, de Estados Unidos, viceministros también del gabinete, señor Cuello, de Gobernación, Rita Gutiérrez, de la viceministra de Derechos Humanos, de tener acompañamiento académico, no solo en la organización del evento, como la maestría en demografía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino también del sector académico privado, como don Marlon Brevé, rector de UNITEC. Gracias por estar acá acompañándonos.
Saraí Serna, quien representa hoy en este evento y ha dado las palabras de nuestra presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. Gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar acá. Quiero afirmar que ver los términos de población, más allá de algunas estadísticas que sacamos con los censos, con otro tipo de instrumentos, el gran tema tiene que ver con el desarrollo y con las oportunidades que puedan ofrecerse para toda la población hondureña. Tenemos, como lo decía la ministra Serna, una enorme oportunidad todavía de país, de refundarlo y de pensar sobre todo en los grandes conglomerados de excluidos lanzados a la situación de pobreza, con más de un 73% de sus hogares, en pobreza extrema con más de un 53%, con una población joven que tiene toda la energía humana productiva, pero que también demanda oportunidades laborales, que demanda una educación de calidad, que demanda las posibilidades de un sistema de salud digno, que necesita insertarse en un mundo laboral que respete la dignidad humana, que conceda y respete los derechos laborales y humanos para que no tenga que asumir la tragedia de las caravanas o de la migración irregular que golpea fuertemente este país y que, aunque sostienen con este año serán unos 8.000 millones en remesas, no se comparan con las implicaciones ni compensan la gran tragedia de las violaciones a los derechos humanos que implica tener que asumir esa ruta como casi única opción. En ese sentido, como Instituto Nacional de Estadística, estamos profundamente comprometidos con trabajar en organizar, producir y difundir estadísticas robustas, estadísticas transparentes, estadísticas creíbles, asumiendo el desafío de que las estadísticas no resuelven de manera directa los problemas de la gente, pero que son fundamentales para que el gobierno, para que el Estado, para que las diferentes secretarías puedan asumir las decisiones, las políticas públicas y los proyectos que puedan llevar a dar un giro de timón en el rumbo que hasta ahora ha llevado el país. Cuando asumimos el eslogan, la consigna, el concepto de la refundación, está mucho más allá de un discurso que busca capturar votos, plantear ideologías o sencillamente retóricas. Se expresa en el compromiso profundo de trabajar con los de extrema pobreza, de trabajar con las poblaciones más vulneradas, mejor dicho, de trabajar con los sectores más empobrecidos y decirles que la refundación tiene un sentido profundo y es que Honduras sea un espacio digno en el que podamos caber todos y todas. Doy por inaugurado este evento y reitero mi agradecimiento a todos los aquí presentes, mujeres y hombres. Gracias. Muchas gracias al director del Instituto Nacional de Estadística, el señor Eugenio Sosa. Y con ello ya damos por inaugurado lo que es este foro de alto nivel, informándoles, tal como tienen en las carpetas que les entregamos en la entrada, ahí tienen ustedes su agenda, ¿verdad? El foro se divide en 2 bloques temáticos. Un primer momento en el que tendremos 3 ponentes de alto nivel discutiendo sobre la migración y desarrollo, moderado por mi persona, y un segundo momento para conversar sobre la importancia de avanzar hacia una cultura de estadística y de desarrollo, moderado por el señor Horacio Lobo, subdirector del Instituto Nacional de Estadística. Si usted tiene alguna pregunta sobre este primer bloque, estaremos entregando un papelito para que pueda escribirla. ¿Cómo lo hace? Las chicas de negro
que las vemos en la parte de atrás, van a estar en el lado lateral. Mientras usted va escuchando la ponencia, le puede hacer, ¿verdad?, una señal para que le alcancen pues un papelito y pueda hacer la pregunta. Damos la cordial bienvenida al señor José Manuel Pérez, nuestro primer ponente de esta mañana, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Honduras. El señor José Manuel Pérez tiene una maestría en Administración de la Escuela de Negocios INCAE, Costa Rica, y un título de doctor en Medicina Veterinaria de la Universidad de Zulia, en Venezuela. Su experiencia laboral comprende investigación e implementación a nivel de políticas públicas, diseño y formulación de estrategias en programas gubernamentales a nivel nacional e internacional. Fue representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Panamá y este año fue designado como representante del UNFPA en Honduras. Bienvenido, señor José Manuel Pérez. Adelante, este micrófono es suyo. Démosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Me van a disculpar, voy a tener que quitarme la mascarilla porque no puedo hablar y se me empañan los lentes. Primero que todo, muy buenos días a todos y todas. Es un placer ver tantas caras conocidas y agradecerles su presencia en el día de hoy, donde tenemos una presentación que va a cubrir una serie de temas alrededor de la transición demográfica, su importancia que tiene para el país, pero a su vez entrelazado con un análisis de la parte de migración y a su vez de la importancia de los sistemas estadísticos nacionales. Quiero destacar que esta presentación no solo son cifras frías, no solamente se trata del concepto de población como un grupo de personas, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas con aspiraciones, con sueños, con búsqueda de un mejor amanecer, que necesitan soluciones, pero que a su vez están en un proceso que requiere de la mejor orientación del Estado. La demografía nos muestra cómo eso evoluciona, qué nos puede brindar esa información, cómo sirve para los tomadores de decisión para tener la capacidad de mejores decisiones, ser más certeras en esas intervenciones del gasto social o de la inversión social, porque estamos hablando realmente de inversión social. Entonces, la presentación es, la verdad que hemos tratado de hacer bastante didáctica, no muy compleja, para que simplemente se entiendan o se comprendan los conceptos que queremos. Y los conceptos son muy básicos. Por una parte, ¿por qué la demografía es importante? Porque necesitamos saber cuántos somos. Es un elemento. Y eso no es tan sencillo, porque a pesar de todas las metodologías que tengamos, hay muchos factores que inciden en ese cambio de la información. Por otro aspecto, está importante dónde estamos, si somos una sociedad, si estamos en el territorio a nivel rural o estamos en el nivel urbano. Hoy en día vemos que la mayoría de los países han tenido una transición de lo rural hacia lo urbano, de sociedades agrarias básicamente, donde se concentran la mayor población, y esto va a continuar. De hecho, en la siguiente parte hay un elemento relacionado. Y por otra parte, ¿cómo nos agrupamos? ¿Y cómo nos agrupamos? Pues por sexo, pero a su vez buscamos hacer una diferenciación por los diferentes grupos etarios. Y esto es necesario porque las demandas y las necesidades son diversas a medida que se da el ciclo de vida. Entonces, ¿cómo varía la población? Tomemos el año 1, donde tenemos nacimientos. Honduras tiene aproximadamente unos 3.000 nacimientos al año. Luego se restan los fallecimientos o las muertes, que están en el orden de unas 43.000 personas anualmente. En pocas palabras, nacen 5, fallece 1. Pero entonces viene el gran factor que muchas veces disrumpe, que es el tema de la migración. En el pasado, hace 75 años, las personas usualmente no migraban más allá de unos 75 kilómetros alrededor de su sitio de nacimiento. Hoy en día la tecnología, todos los avances hacen que migremos, nos movilicemos mucho más. Y eso ha introducido un factor que altera definitivamente la composición de esa población. Y por otro lado, ¿cuántos llegan y cuántos se van? En el caso de Honduras es un caso bastante excepcional en el sentido de en la región centroamericana tiene altas tasas de migración. Y eso nos define,
Pero lo que quiero destacar aquí es que esto no es estático. Y por lo tanto, a veces en el pasado teníamos mucho una proyección clara de que, bueno, la población aumentaba un tanto. No, es muy variable. Y hoy en día más que nunca. La población de Honduras se calcula en 9.5 millones de personas, de los cuales 474 son varones y 526 por cada 1.000 habitantes. Esto es una cifra interesante, porque está denotando un menor número. Y eso puede ser producto de varias cosas. Por una parte, la salida principalmente de varones en el proceso de migración, o también en los niveles de violencia que pueden estar afectando esa concentración de población, particularmente cuando la analizamos de acuerdo a los diferentes grupos etarios. Lo normal siempre ha sido que nacen aproximadamente 502 varones por cada 498 mujeres. Eso es en el momento del parto, pero definitivamente con el crecer, los varones están más expuestos a otras condiciones que pueden crear la disminución de ese componente de la población. Lo que quiero mostrarles aquí es la tasa global de fecundidad. Y esto es un tema que ha venido transformándose en los últimos 35 años. Y aquí vemos para 1970-75 el número de hijos por mujer promedio, la vida reproductiva de una mujer de 15 a 45 años era de aproximadamente 5 hijos por mujer en edad reproductiva. Eso con los años ha venido disminuyendo, Eso ha venido disminuyendo y hoy en día está alrededor, a nivel de la región, en 2.1, que es escasamente la tasa de reposición. Ahora, en el caso de Honduras es de 2.4, todavía estamos por encima de esa tasa. Pero lo que quiero mostrar es que en el pasado, cuando hablábamos de tantos hijos por mujer, era porque, como decían muchos, todo niño trae el pan bajo el brazo, pero eso era cuando éramos una sociedad agraria, donde básicamente los hijos eran la mano de obra que ayudaban al núcleo productivo de la familia. Hoy en día dicen que el problema está de que el pan bajo el brazo hay que cortarlo en pedacitos más pequeños, porque tenemos una sociedad que ha transitado hacia la urbanización, la industrialización, y por lo tanto esos números no necesariamente calzan. Aquí para que tengan una idea, y esto es un dato interesante, no sé si se va a poder apreciar por la silla, disculpen. En 1947, si naciste en el 47, tu expectativa, esto es por un Year Life Observancy que se hace, esto es a nivel global, claro está, podrías estar esperando alcanzar los 85 años. Y si naciste en los 50, 57, 88, y así va subiendo. Lo que quiero destacar es que los jóvenes millennials probablemente van a vivir en una sociedad centenaria. Vamos a ver altos porcentajes de las personas que van a alcanzar 100 años de vida. Y eso es las proyecciones, y ante esto tenemos que estar claros y prepararnos para ello. La esperanza de vida a nacer en Honduras en el año 2022 es de 77 años promedio. 74 para los varones, 79 para las mujeres. Y a medida que pasan los años, esas expectativas van incrementando y se supone que para el 2030 va a haber aproximadamente 79 años. Eso implica un aspecto importante en la composición de la población. Si me permiten, esto es un poquito, es un elemento entretenido dentro. Muchas veces cuando nos preguntamos qué expectativa de vida tenemos cada uno. Bueno, aquí hay una fórmula interesante. Se dice que si analizamos nuestros abuelos que hayan muerto por muerte natural, en este caso estos tres, pero este falleció por un accidente, entonces este no lo consideramos. Sumamos la edad de fallecimiento, que son 238 años, y lo dividimos entre el número de muertes naturales. Eso nos da una cifra de 79. Esos 79 se le añaden unos 10 años por los avances que hay en la medicina, en las mejoras de las condiciones, y podríamos tener un cálculo estimado de nuestra expectativa de vida por el factor genético, por una parte. Entonces, es un ejercicio interesante que muchos a veces se preguntan y queda ahí. ¿Algo pasó? Ok. Lo que les quiero mostrar aquí es la pirámide poblacional de Honduras en este momento, donde lo que tenemos, si ven la línea oscura, o mejor dicho, el cuadro oscuro, está hablando de la pirámide poblacional actual. Para el año 2030, esa pirámide se va a contraer en la base, por lo que estábamos hablando de la disminución en las tasas de fecundidad. Y
lo que vamos a tener es un ensanchamiento de la población en los segmentos de edad productiva y también en los segmentos de la edad adulta mayor. Esa transición demográfica es un fenómeno con que tenemos que vivir y tenemos que contemplar. Ahora, lo interesante aquí también es de que no todos los países tienen una pirámide demográfica. Muchos países, como Japón, tienen básicamente un rectángulo, porque ha habido una contracción tan marcada en la base que ha hecho lo que hablamos hoy en día de sociedades envejecidas. Entonces, la composición de la población en Honduras, de niños, niñas, adolescentes entre 0 y 14 años es de 30%, de adultos entre 15 y 65 es de 64%, y de adultos mayores de 65 y más 6%. Hago una salvedad, en Honduras la edad de jubilación es de 60 años, por lo tanto, esto simplemente se hizo con el propósito de mantener estándares internacionales, porque se habla de 65 años en adelante el adulto mayor. Aquí, si lo contemplamos de los 60 años, incrementaría a un 10% de la población. Pero aquí vemos la importancia de la desagregación de la data, y lo que vemos aquí es, por departamento, cada uno de la distribución de la población económicamente activa o productiva, de la población infantil y adolescente y de los adultos mayores. Aquí vemos lo que parece ser en Honduras una distribución bastante pareja de esa distribución etaria dentro del país. Pero, si miramos, Choluteca tiene 7.3% de la población, 7.5% de la edad de adultos mayores. Y por otro lado, el contraste es las islas de la Bahía y, gracias a Dios, donde apenas es de 4.1% y 4.6%. ¿Para qué sirve esto? Alguien dentro de CESAL que esté planificando, por ejemplo, la distribución del personal médico para la atención que requiere el país y los distintos departamentos, definitivamente estaría mirando en la isla de la Bahía la necesidad de mayor número de pediatras que de geriatras, a lo contrario de el área en los Choluteca y el Valle, donde tienes una población principalmente adulta mayor. Entonces, esto es parte de los objetivos de para qué sirve esta información y la desagregación detallada. Y eso añadimos capas tras capas de desagregación que son vitales. Pero, como decía antes, aquí lo que vemos es la tiranía de los promedios. Si vemos esto, pareciera ser que todo el país es igual. Sin embargo, cuando vemos la proporción numérica, vemos que la mayor concentración de la población productiva del país se concentra en 2 departamentos. Esto no es nada nuevo para ninguno de ustedes, pero lo importante es ver de que nada más en estos 2 departamentos tenemos el 38% de la capacidad productiva del país. Y esto probablemente está representando el éxodo de población de estas zonas hacia los centros donde hay mayores alternativas de desarrollo y productividad. Por lo tanto, esto nos obliga a mirar qué esfuerzos estamos concentrando en estas zonas que acaparan la población para los temas de educación, el nivel de capacitación, las nuevas tendencias que se requiere para insertarse en ese mundo que hoy demanda muchas destrezas que lamentablemente a veces no siempre tenemos. Entonces, volviendo para efectos prácticos, lo que vemos es que tenemos 2 grupos de población dependiente, los niños, los adultos mayores, y aquí esta representación es la población en edad de trabajar, y ellos sostienen esa casa. Me van a permitir hacerles una analogía de un colega nuestro, Roberto Cano, de Paraguay, que para poder explicar el fenómeno del bono demográfico hizo una representación de un tren. Y es muy práctico para efectos didácticos. El tren tiene definitivamente la locomotora en la parte anterior, tiene un segundo vagón y un tercer vagón. La locomotora concentra la población en edad productiva. En la medida que ese porcentaje sea mayor, se supone que tenemos una locomotora más capaz, más fuerte, ¿verdad? Las personas, cuando llegan a su edad de jubilación, pasan al tercer vagón, donde básicamente sus necesidades son de índole médicas, y por el otro lado el uso de sus reservas, lo que pudieron haber acumulado a lo largo de sus vidas. En el segundo vagón está la niñez y la infancia, cuyas demandas principales son nutrición y educación.
para que luego ellos puedan pasar a ese primer vagón. Haciendo esta analogía, lo que tenemos entonces es la población productiva y la población dependiente. En 1980, esa distribución era 50% de personas en edad productiva, 47% de niñez y apenas 3% de adultos mayores. O sea que era una pirámide muy marcada. Lo que vemos entonces a continuación es que el efecto natalidad ha hecho que esto disminuya. Y por el otro lado, el efecto de longevidad ha ido aumentando, cosa que va a incrementar el tercer vagón. Y lo que vamos a ver ahora es simple y llanamente una dinámica de lo que sucede al pasar de los años. En el 90 sube a 51, en el 95 a 52, en el 2000 a 54, en el 2005 y así va sucesivamente hasta llegar a el 2022, donde en este momento estamos con el 64% de la población en edad productiva. 30% de la niñez bajó de 40 y tanto que teníamos en 1980 y los adultos mayores subieron a 6%. Esto es parte de lo que hablamos del bono demográfico, o sea, es un momento histórico que no se va a repetir, que requiere de un aprovechamiento, de lo contrario no vuelve. Y por lo tanto, esto es una manera de enfocarlo y en el caso de Honduras, si las proyecciones demográficas, porque pueden variar, y uno de los factores casualmente es el tema de la inmigración, estaríamos viendo que todavía a Honduras le quedan 2025, 2030, 2035, 2040, y en el 2045 se supone que alcanzarían la cúspide del bono demográfico, o sea, donde tendrían 69% de la población. O sea que tenemos 23 años de bono demográfico todavía por aprovechar. Entonces, es una proyección, vuelvo insisto, que te da un espectro del tiempo futuro y qué vamos a hacer en ese periodo. Todavía en el 2050 ya empieza a bajar. Entonces, esto nos lleva a uno de los últimos puntos, que son los factores externos influyentes. La migración. Estos son datos recogidos desde el 2010 al 2021, que totalizan los repatriados, que son en el orden de 600,000 personas. Estos son datos extraídos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, también con aspectos del American Community Survey y el Padrón Continuo de España, donde analiza que desde el 2010 han retornado 600,000 personas, pero han migrado 1.8 millones de personas. Esto es definitivamente un factor que va a cambiar ese perfil demográfico que hablábamos antes de la composición. ¿Y cómo vamos a lidiar con ello? Parte de este análisis que va, el año 2019 fue el año de mayor éxodo, 327,000 y 109,000 retornados. Es un fenómeno que necesitamos enfocar. Y aquí voy a llevar a la siguiente reflexión sobre la transición demográfica. Una es que nunca antes habíamos visto tal diversidad de edad promedio ni tasas de fecundidad entre países. Para que ustedes tengan una idea, Japón tiene como edad promedio de su población 48 años, Europa 45, por generalizar. Los Estados Unidos 38, Cuba 42, es una de las poblaciones en Latinoamérica junto con Uruguay de mayor envejecimiento, y así van bajando, pero Honduras tiene 24, 25 años de edad promedio. Entonces, eso te demuestra, y con 80 y tantos países en el mundo están por debajo de su tasa de reposición, o sea, menos de 2.1 hijos por mujer en edad reproductiva. Así que eso está configurando o trastocando la repartición o la configuración de las poblaciones, y por lo tanto eso genera diferentes olas migratorias. Otra de las preguntas que debemos hacernos: ¿estaremos preparados para aprovechar el potencial de esta cantidad de personas que estarán en edad productiva? Como verás, todavía tenemos un aumento considerable hasta el año 2045. Y al hacer esa pregunta, veremos si el fenómeno de
migración, estamos exportando talento humano que no podrá aprovechar el país en el futuro. Una fuga de cerebros y una fuga de talento. Definitivamente, el que toma la decisión de salir muchas veces es difícil, una vez instalado, si va a retornar a su país, pero es un elemento que tenemos que tomar en consideración. Por otro lado, los jóvenes entrando en el mercado laboral tienen las destrezas necesarias para una cambiante economía mundial. El sistema educativo está respondiendo, la economía del país está creciendo para poder absorber ese potencial de recurso humano que hay. Y si los jóvenes efectivamente tienen la formación y las destrezas necesarias para poder incorporarse en un mundo que cada vez demanda mayores aspectos, mayores destrezas blandas, el modelo memorativo, por decirlo así, de aprenderse y memorizarse cosas, hoy en día no tiene cabida. Lo que necesitamos es un análisis crítico, un sistema educativo que trabaje sobre la parte cognitiva, pero también sobre las destrezas humanas, porque sabemos que eso es uno de los elementos más restrictivos en el desarrollo. Y por otro lado, la pregunta, ¿cómo afectará las remesas del exterior? ¿Si disminuirán o aumentarán? Y esto fue un tema interesante porque discutíamos en días pasados que mientras la población migrante tenga un vínculo afectivo, familiar, cultural con el país, esas remesas se darán. Pero ¿qué sucede cuando los familiares que tienen acá fallecen o ellos a su vez envejecen y van a tener que hacer uso de sus reservas en el país donde están? Esas remesas podrían disminuir. Y es un tema de debate, es un tema necesario mirar, sobre todo cuando, como bien mencionaba Eugenio, las cifras están acercándose a 8.000 millones, pero la inversión foránea directa está apenas en 700 millones. Entonces tenemos una desproporción, 10% de inversión directa foránea y unas remesas de 7.000 a 8.000 millones de dólares. Entonces, con esto dejo establecido el panorama para el siguiente presentador, que, a ver, bueno, muchísimas gracias, que va a venir ahora para la respuesta. Estamos dentro del tiempo, ¿no? ¿No me pasé el tiempo? No, muy bien en el tiempo. Si no hubiéramos sacado la primera tarjetita, pero no, súper bien, muy bien. Queremos también darle la bienvenida a este evento, ¿verdad?, a el doctor José Manuel Matthews, secretario de Estado en el Despacho de Salud, la señora Doris García, secretaria de Despacho en el Estado de Mujer, la señora Tatiana Lara, comisionada presidencial de Ciudad Mujer, el señor Luther Castillo, secretario de Estado de Ciencia y Tecnología en Innovación, la señora Anarela Vélez, secretaria de Estado en el Despacho de Cultura y Deportes, el señor Manuel Ramos, vicepresidente del Banco Central, el señor Carlos Raudales, congresista, la señora Zulmi Rivera, secretaria de Estado en el Despacho de Juventud, y la señora Dulce Villanueva, de la dirección de DINAF. Gracias por acompañarnos. También decirles que estamos transmitiendo en vivo desde la página del Instituto Nacional de Estadística y estamos replicando desde la página de ONU y desde la página de UNFPA, así que nos pueden ver en vivo también. Invitamos a ser parte de este foro al señor Manuel Flores, catedrático por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano de Demografía de Santiago de Chile, con estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en cambios demográficos y la migración internacional. Adelante, por favor, señor José Manuel Pérez, quien es nuestro segundo ponente en este primer bloque. Y un aplauso. Manuel Flores. Como le dije, ¿Cómo se...? esta mañana. Aquí usted con el señor, ¿Para adelante? y atrás. Ah, bueno. Buenos días. Quiero agradecer a los organizadores del evento
la invitación para participar en la celebración del Día de la Población. Decir que tiene tanto significado porque hemos dedicado muchos años de nuestra vida al estudio de podemos decir, componente importante. La verdad que la población somos todos y agrupados en nuestras individualidades, ¿verdad? Que contabilizamos, agregamos, estudiamos para conocer los niveles, tendencias, características que permitan conocernos mejor y que nos lleven a tener un mundo mejor, ¿verdad? La migración es una de las variables fundamentales de la dinámica demográfica, ¿verdad? Es la variable un poco olvidada en las escuelas del pensamiento, del conocimiento demográfico, y la verdad que esta charla de migración especialmente la enfocaré en la internacional y la haremos desde la perspectiva de la demografía y su relación con la pandemia. La primera reflexión que fue hecha, bueno, que la hice en el abril de 2020, fue la siguiente. ¿El COVID es migrante o turista? Se desplaza por el mundo, no presenta papeles al cruzar las fronteras. Su destino puede ser un país desarrollado o en desarrollo. No distingue sexo ni edad, aunque afecta mortalmente a mayores y vulnerables, ni estrato social, aunque inicialmente se mueve por personas de estratos medios y altos, pero afecta a todos. Puede ser que se quede como turista, pero también de migrante o de nativo, y todo eso asusta. Pero al pasar el tiempo, al final, con el tiempo, el COVID se ha convertido en un allegado con el que hay que convivir hasta el momento actual. Haciendo un panorama general de la migración y la pandemia del COVID a nivel mundial, encontramos algunas cifras interesantes. Para el caso, hay 281 millones de personas son considerados migrantes internacionales en el 2020, que esto representa el 3.6% de la población mundial. El número de migrantes internacionales creció 3 veces en los últimos 50 años. 78% de los migrantes están en edad de trabajar. América Latina también tiene migrantes significativos y las remesas alcanzan 700 mil millones de dólares en el 2020 y se produjo una leve caída de 2.4%. También existen las migraciones internas, ¿verdad? Que son mayores que las internacionales, ¿verdad? Y el turismo también son otras formas de movilidad, que no son migración, pero son movilidades. En el caso del COVID-19, la pandemia del COVID ha sido la más severa en un siglo. El enfoque principal fue centrado en la crisis sanitaria mundial y la respuesta fueron los cambios drásticos en la libertad de movimiento. El pico de la inmovilidad se produjo a finales de marzo y principios de abril del 2020. También, un dato interesante, es que en el primer año de la pandemia se impusieron más de 108,000 restricciones de viajes internacionales. El COVID, en realidad, puso freno a la migración internacional. Se habría reducido su crecimiento en 2 millones de personas, un 27%. El COVID-19 ha significado para los migrantes inmovilidad forzosa y vulnerabilidad. Para hablar de la migración, la verdad que nos enfocaremos en la realidad que más conocemos, que es la realidad de Honduras. Tenemos, en realidad la migración en Honduras siempre ha existido, ¿verdad? Podríamos decir de la reforma liberal, y en la época republicana, en la época bananera, también las llegadas de salvadoreños al país, después con la llegada de las poblaciones que buscaban refugio de la región centroamericana en los años 80, y después lo que yo llamo el auge de la migración de 1990 al 2022, ¿verdad?
que donde están todos estos hitos, que no los voy a mencionar, sí voy a mencionar propiamente los, podríamos decirse, los migratorios, que son en el 2014 la crisis migratoria de los niños migrantes, las políticas migratorias del gobierno anterior de los Estados Unidos y que continúan, también las caravanas de inmigrantes del 2018, ¿verdad? Y lo que ustedes saben, la pandemia, las tormentas Eta y Iota, y el signo de interrogante es el hito que está en construcción. Y ese hito viene dado por un ambiente de incertidumbres que puede ser influido por la inflación, de un conflicto lejano, la crisis económica mundial, alguna crisis interna, algún fenómeno natural, la crisis sanitaria, alguna reforma migratoria que se dé en el país de mayor destino. En fin, estamos en ese interrogante. Ahora, en el caso de Honduras, no es muy fácil saber cuántos migrantes tenemos. Es una complicación. No es de apretar un botón y ya sale el número. Pero sí existen fuentes en los países de origen, en los países de tránsito y en los países de destino. Pero lógicamente los migrantes están en el exterior. Por eso utilizamos las fuentes de los países de destino. En este caso en los Estados Unidos, utilizando la información de la encuesta de la Comunidad Americana, encontramos de que cada año aparecen más personas de origen hondureño en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay 1 millón de personas de origen hondureño en los Estados Unidos. Y estos residen en diferentes estados que incluso han ido modificándose ese patrón de residencia. Como ustedes saben, en el pasado Luisiana, Nueva York, Nueva Jersey eran los principales destinos, y eso ha cambiado. Ahora es Texas, la Florida, California, ¿verdad? Y también, bueno, hemos estudiado todas las características de los hondureños en los Estados Unidos, ¿verdad? Hasta sabemos cuánto ganan, sabemos en qué profesiones se gana más, ¿verdad? En qué trabajan, su nivel educativo, sabemos su condición de condición migratoria, no de migratoria propiamente, de nacionalidad. Conocemos muchas cosas de ellos, ¿verdad? También está el caso de España. Estos dos son los dos grandes destinos. En el caso de España, 150,000 personas empadronadas el 1 de enero del 2022. La mayoría son mujeres, ¿verdad? La mayoría son mujeres que trabajan en los cuidados, labores domésticas y otras actividades comerciales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que encontramos en los países de destino. Pero también los datos que nos acaba de presentar el Instituto Nacional de Migración recientemente, que teníamos más de una década de no conocerlos, ¿verdad? Y propiamente podemos ver las salidas de los hondureños vías terrestres, que básicamente es donde se utilizan más de manera, podría decirse, para viajar al mayor destino migratorio hondureño, Aguacaliente, Corinto, el Florido, y pueden ver ustedes las caídas que hay en el 2020, efecto de la pandemia. Pero también mucha gente va para arriba y muchos son aprendidos en los Estados Unidos. Si vemos un efecto en esa línea de abajo, hecha por la Customs and Border Protection, nos muestra que en el 2020 hubo un nivel muy bajo de aprehensiones. En el 2021 fue impresionante. Más de 300,000 personas de Honduras fueron detenidas o fueron aprehendidas en la frontera sureste de los Estados Unidos. Vemos que en los últimos 3 años, 750,000 personas, o eventos de encuentro, le llaman ellos, de hondureños, ocurrieron en esa frontera. Y si nos vamos por el otro lado, ya de las personas que son devueltas al país, con los datos del Observatorio Conmigo, encontramos que en los últimos 7 años, 500,000 de personas fueron recibidas nuevamente y que muchos de ellos se volvieron a ir, ¿verdad? No crean que
esto se cierra ahí nomás. Bueno, pero ¿qué disparadores ocurren para que la gente se esté yendo del país? Esto yo lo hice en el 2012, pero esto también ha venido cambiando y hay otros factores, ¿verdad? Aquí todavía se menciona el golpe de Estado, aceleramiento del neoliberalismo, ya solo dejé neoliberalismo y hay otras cosas, ¿verdad? Pero los que están subrayados son los que más, podríamos decirse, que son de nuestra competencia, ¿verdad? El caso de los cambios demográficos, tal como le explicó el doctor Pérez, que se derivan de la transición demográfica, y los problemas de empleo, que básicamente es, podríamos decirse, el disparador más grande que tiene las personas para migrar al exterior. Y ahí todos incluso están marcados hasta con colores, ¿verdad? Los rojos significan violencia, los verdes desastres naturales y en fin. Y al final están algunos como los aspectos culturales de la migración, donde están todos aquellos imaginarios que estamos teniendo. En Honduras todos tenemos imaginarios y no miremos el fenómeno de migración como algo malo, miremoslo como un derecho humano, miremoslo como algo también positivo, porque las contribuciones de la migración son tremendas en este país y ya las mencionó el doctor Pérez. Ya, estructurales y coyunturales, pero esto no es tan cierto completamente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar un poco de los factores, ¿verdad? Desde el campo de la demografía, bueno, desde la migración, existen infinidad de teorías, ¿verdad? Teorías de diferente índole, económicas, desde la sociología, hasta de la ingeniería, ¿verdad? Antropología, etcétera, etcétera. Pero desde el campo de la demografía existen, incluso desde el sur, ¿verdad? Esta interesante reflexión de ver a la migración internacional en el sistema de reproducción de la sociedad global, ¿verdad? Esto lo hizo el profesor Canales, ¿verdad? Y él dice que hay una reproducción social, hay una reproducción económica donde va el intercambio laboral de personas y las remesas hacia los lugares de origen, y la demográfica, que es la que más nos interesa a nosotros, donde mostramos de que hay un sistema global de reproducción demográfica, donde hay una complementariedad entre las estructuras que presentó el doctor Pérez del país de origen contra las del país de destino. Y esto se traduce en la parte derecha, donde compara la migración internacional y la reproducción de la población de los países de origen, del país de destino, donde hay desequilibrios, mientras en Honduras estamos en la primera transición demográfica, estamos en el umbral del bono demográfico, hay una baja dependencia demográfica, hay mucha cantidad de fuerza laboral como nunca en la historia. Tenemos una cantidad de fuerza laboral que incluso va a seguir creciendo. Pero en los países de destino hay un déficit poblacional en edades activas y reproductivas. Entonces, ese desequilibrio es aliviado por la migración internacional. O sea, nosotros exportamos, lo que estamos haciendo es exportar nuestro bono demográfico, ¿verdad? Y, lógicamente, reduce nuestra presión demográfica. Bueno, reduce el empleo, pues, porque la gente se va, ¿verdad? Y en los países de destino, esta reproducción provee población activa y también reproductiva, rejuvenece las poblaciones de destino. Y bueno, va a tener consecuencias, pero estas son consecuencias que todavía no están cercanas de ocurrir. Bueno, entonces lo que hicimos fue comparar nuestras estructuras demográficas contra las de México como un país de tránsito y las de destino, España y Estados Unidos. Ahí pueden ver de que, bueno, lo interesante aquí es ver España en el primer gráfico, que España más bien está reduciendo sus poblaciones, pero lo interesante es ver la estructura, las pirámides de población que están en la parte derecha de los 4 países, donde se ve de que
Honduras tiene una población todavía joven, ¿verdad? Con énfasis en las edades de la juventud, mientras España y Estados Unidos son poblaciones más envejecidas. Vamos a ir acelerando entonces. Bueno, basado en todo eso, hicimos una estimación de que encontramos de que nosotros tenemos un superávit de la fuerza laboral, ¿verdad? De gente que contratamos, que encuentra empleo aquí, formal e informal, pero también de esas personas que están en el exterior, en España y en Estados Unidos. Y hemos logrado estimar de que el 27% de nuestro crecimiento, de nuestro bono demográfico, lo hemos exportado hacia esos dos países. Y esto, bueno, no solo lo digo yo, sino que también lo ha dicho la CEPAL con otra estimación muy similar. Ahora bien, también hice escenarios, ¿verdad? Que creo que el escenario tendencial es el que puede ocurrir para este superávit de fuerza laboral. El aumento de la población activa, aumento de los empleos formales, aumento de los empleos informales, aumento de los emigrantes, aumento de los emigrantes a España, y esto ocurre un superávit de fuerza laboral. Pero también pueden ocurrir los escenarios pesimistas y todos quisiéramos de que ocurriera el escenario optimista. Bueno, pero volviendo al tema de migración y la pandemia, al inicio de la pandemia nosotros dijimos de que había un compás de espera. Y lógicamente, ¿qué ocurrió? Una inmovilidad migratoria por las cuarentenas en el 2020, la disminución de las detenciones en la frontera, que también lo vimos ya ahorita, la utilización de medidas sanitarias para frenar la migración, como el artículo 42, la reducción de la deportación, también con los datos de conmigo, las poblaciones en espera en el país de tránsito, en México, la aglomeración de hondureños, las caravanas de migrantes se redujeron, en este periodo se han reducido, el aumento de la vulnerabilidad de los migrantes, hemos visto ahorita que también ocurre, y la vuelta de migrantes internos de las ciudades hacia sus lugares de origen que ocurrió en el inicio de la pandemia. Lo que sucede en la pospandemia es de que la migración no se detiene. Siempre hay vulnerabilidad de migrantes, la movilidad migratoria se recuperó el 2021, aumento de la irregularidad, las detenciones en las fronteras fueron de 316,000 hondureños y serán menos este año. Las remesas aumentaron impresionantemente. Habíamos dicho de que iban a caer en 20%, incluso la CEPAL dijo que iban a caer, pero sucedió lo contrario más bien, ¿verdad? 7.2 mil millones de dólares en el 2021. Se podría haber ralentizado un poco la migración hondureña en el 2022, pero aunque continúa, y tenemos que esperar que los datos de este año se completen hasta el final del año. Lo que sí hay es también una mayor visibilidad de migrantes en tránsito por Honduras, ¿verdad? 56,000 van hasta el momento actual, que es un número elevado, principalmente cubanos. Para finalizar, aquí estoy planteando algunos desafíos de la migración de Honduras, dentro de los cuales está el cambio demográfico en la migración, el bono demográfico, el aumento de la población en edad de trabajar, la presión demográfica continuará, el superávit también de fuerza laboral. El principal problema que tenemos como desafío es la generación de empleo, pero especialmente decente, no informal, sino que empleo decente, formal. Necesitamos un fuerte impulso del sector privado. El gobierno no crea empleos, tiene que ser el sector privado y los demás actores. La información estadística, necesitamos un censo en el 2024 y encuestas de migración y fortalecer todas las instituciones del Estado, ¿verdad? La institucionalidad de la migración o de la movilidad humana, hay necesaria una política, una estrategia donde participen los actores, las instituciones, los cooperantes, la academia y principalmente los migrantes, que no les preguntamos, hasta recientemente les estamos preguntando algunas cosas. Reducir la vulnerabilidad, ya
podemos tener tantos accidentes como el ocurrido recientemente en México. El aprovechamiento de las remesas, que sí lo decimos mucho, pero no estamos haciendo nada ahí. Migraciones laborales, exigir a los países de destino seriedad en lograr acuerdos de migración laboral. Y esto ya no hay que dejárselo solo al Estado y a las empresas, no, los gobiernos locales tienen que hacer alianzas con los condados, las provincias o los estados, ¿verdad? Para lograr tener mejores salidas regulares. La reunificación familiar, lo digo porque ese es un disparador que ha ocurrido en los últimos años, que si hay 1 millón de personas de origen hondureño en los Estados Unidos, lógicamente que la gente se quiere reunir, ¿verdad? También están la solidaridad migratoria de los amigos, el trato humanitario de los migrantes en tránsito. Nosotros, no sé, a veces dicen algunas medidas un poco raras, como la imposición de multas muy elevadas. Había que analizarlas. Y una cosa importante, la contribución de los migrantes hondureños en el exterior. No lo hemos hecho y lo necesitamos, porque la migración no es mala. La migración tiene grandes contribuciones, pero solo miramos en los medios accidentes, pero no vemos la contribución que estamos dando. Se están pagando impuestos, se está dando trabajo, emprendimientos en el exterior por hondureños. El talento humano, hemos perdido talento humano. Solamente en los Estados Unidos, estimados 78,000 personas con educación superior. La mayoría son mujeres, que conste. Y para finalizar, las medidas migratorias de los países de tránsito y destino, que este es un asunto que tenemos expectativas de que se pueda mejorar y que se logren buenos acuerdos para poder tener un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Manuel Flores. Y hablando de cuestiones de población, en marzo la población mundial éramos 7.993.612 personas. Se espera que al final del año seamos 8.000 millones de personas en el mundo. Finalmente, y como tercer ponente de este primer bloque, invitamos al señor Gerald Mora Muñoz, máster en estadísticas con experiencia en desarrollo y análisis de investigaciones. Trabaja con el proyecto PNUD Infosegura a nivel regional en Costa Rica. Ha sido asesor regional de estadística de género en la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Adelante, señor Mora. Muy buenos días. Quisiera iniciar primero agradeciendo la invitación para participar en este importante evento a los colegas del INE y a los colegas del Fondo Población. Igualmente agradecer también a lo que sería directamente el Sistema de Naciones Unidas, agradecer también a la señora Alice Shackelford, coordinadora residente, al señor Richard Barán, coordinador representante del PNUD, a las instituciones, autoridades del gobierno de Honduras. Sin duda alguna, las presentaciones anteriores dan pie a un punto importante a tomar en consideración la importancia que tiene la estadística para la toma de decisiones y para el desarrollo directamente de las políticas públicas. Como ustedes pudieron ver en las presentaciones anteriores, la capacidad de tener datos que nos permita conocer cómo estamos nos va a permitir directamente saber hacia dónde podemos orientarnos. En esta medida, quisiera tomar en cuenta dos frases de manera muy importantes. Dos frases muy importantes. Ya, ok. No pasa. Perdón.
mientras tomar en cuenta dos frases muy importantes, y es la necesidad de poder tener mediciones continuas. Hay dos frases que las vamos a ver en este momento ahorita en pantalla, que es: lo que no se mide, no se conoce. Si nosotros no sabemos cómo está la población, un poco lo que anteriormente los colegas nos presentaban, difícilmente vamos a poder saber cómo directamente se están compuestas esta población directamente, como tal. Gracias. Lo que no se mide no se conoce o no existe, y aún más importante, lo que no se mide no se puede mejorar. Si no tenemos indicadores que nos permitan directamente saber hacia dónde estamos apuntando, hacia dónde tenemos que llegar, difícilmente vamos a poder saber hacia dónde tenemos que mejorar. Esto es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta como parte en esta línea. Y es por ello que sin duda alguna creo que todos somos conscientes de la importancia que tienen las estadísticas. Sin duda alguna todos somos conscientes que la estadística desempeña un rol vital en el desarrollo de los países. No solo por lo que hablábamos en cuanto a que permite orientar el diseño y ejecución de políticas públicas que nos ayudan a identificar y priorizar hacia dónde hace falta recursos. Sabemos que los recursos lamentablemente son limitados y tenemos que priorizar hacia dónde enfocar esos recursos. Permiten igualmente realizar seguimiento y progreso y evaluación de las políticas de impacto. Cuando hacemos alguna iniciativa, lógicamente queremos ver que la iniciativa esté cumpliendo para lo cual fue ejecutado. ¿Qué mejor forma que con estadísticas que nos permitan medir eso? Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de todos los órdenes respectivos. Y es sin duda alguna esencial para gestionar la prestación eficaz de los servicios básicos. Todos estamos claros de que efectivamente las estadísticas cumplen este rol importante, y como lo dice también el mismo lema de Naciones Unidas cuando hablamos en temas de datos: datos mejores, vidas mejores. ¿Por qué? Porque tenemos la forma en la cual podemos incidir en mejorar esas condiciones. Si sabemos que hay una limitante en temas educativos, sabemos cómo podemos atender directamente esa necesidad. Si sabemos que hay limitantes en materias de salud, igualmente vamos a poder atender esa necesidad. Y con ello vamos a lograr que las vidas de las personas a las cuales estamos orientados puedan efectivamente mejorar. Como lo dice el lema de la campaña de la Agenda 2030, para no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a pesar de que tenemos conciencia de esta importante materia estadística, tenemos que también ser conscientes de que tenemos retos y grandes limitaciones. Podemos señalar, por ejemplo, las dificultades que muchas veces se nos presenta para poder producir, analizar y utilizar estadísticas de calidad o con la periodicidad requerida. Muchas veces se hacen esfuerzos en donde es posible contar con un dato, pero lamentablemente no es posible saber si ese dato se va a poder repetir en el tiempo. ¿Cómo sabemos posteriormente si vamos a poder contar evolución? O generamos datos que a veces genera la dificultad de poder comparar con otros países o incluso comparar a nivel interno dentro de cada uno de los países. Tenemos igualmente la necesidad de lograr trabajar la interconexión de los sistemas de información. Muchas veces queremos trabajar con datos de otra institución, pero lamentablemente los sistemas informáticos nos dicen que no son compatibles. Eso nos limita muchas veces poder hacer esa interoperabilidad. Desagregar la información. Anteriormente en la presentación de José Manuel quedaba claro cómo tener datos desagregados permitía justamente puntualizar en dónde había que hacer intervenciones concretas. Y aquí es un punto importante también de mencionar el ciclo de vida. No podemos tomar en cuenta que la estadística se mantiene constante solamente como una persona en un año específico. Sabemos que la persona estudia, se incorpora al proceso de trabajo, se tiene posteriormente que jubilar y lógicamente los impactos en cada uno de ellos va a ser diferente y hay que tomarlo en consideración. Llevar la información a niveles desagregados territorialmente, poder tener datos a nivel de los municipios, en el caso de Honduras los 298, sería sin duda alguna importantísimo en el tema de poder generar información como tal. Y tener datos en tiempo real. Vivimos en una época en donde incluso muchas veces si nos dicen que el dato es del mes pasado, podemos decir, pero es que ocupo uno de ayer. Los datos reales muchas veces es un tema que todavía se presenta mucho más en esta necesidad de poder continuar trabajando con la información. Conscientes de esto, destaco justamente la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, como quizás muchos los conocemos. Sabemos que son 17 objetivos, 169 metas, más de 200 indicadores, que por cierto los indicadores están constantemente en revisión a nivel de Naciones Unidas. Los últimos eran aproximadamente 235 ya indicadores,
Pero ustedes pueden aquí ver un trabajo que realizó justamente la CEPAL para la región, en donde proyectaba cuáles eran las metas que se estaban proyectando a cumplirse para el 2030 y cuáles planteaban algunos retos importantes para lograr. Estas metas y estas metas, decir cómo estamos bien para llegar o no llegar, no las vamos a hacer posibles si no tenemos datos. Y si ustedes pueden ver, espero que lo puedan ver, a la par de cada uno de los objetivos hay como la línea de señal de internet, ¿verdad? Las que vemos normalmente en los celulares, y en donde a mayor cantidad de líneas completadas significa que hay mayor cantidad de información a nivel de América Latina y el Caribe. Sin embargo, vemos que en varios de los indicadores, de los objetivos, perdón, que tenemos acá, varios de ellos presentan bastantes retos. Destacaría principalmente, por ejemplo, el objetivo 5, que es el que tiene que ver con temas de género. Presenta un gran reto en esta materia. Anteriormente vimos diferentes impactos que la pandemia ha tenido directamente en todos los ámbitos sociales, económicos. Sin embargo, hay que decir que en materia también de estadística, la pandemia también tiene un impacto. En este caso, ustedes pueden ver que, según datos que trabajó justamente París 21, para estimaciones al año 2020 se determinó que 63% de los países de ingresos bajos y medio tenían una necesidad adicional de recursos para poder cumplir con las estadísticas que se estaba planteando a raíz de la pandemia. Y aún más destacable, que el 11% del financiamiento que ya se tenía solamente una dimensión específica de género. Tenemos entonces que un 89% no tenía incorporado la dimensión de género en la generación de información a nivel general. La pandemia también impactó a las estadísticas. Y este es un ejemplo que podemos ver acá de una organización, Global Health 50/50, que trabaja en lo que sería el reporte que se tiene a los últimos meses de la cantidad de países que reportan la información por COVID-19 desagregado por sexo. Como ustedes pueden ver, a nivel global, pues la cantidad de países que pueden tener esta capacidad no necesariamente se cumple en todos los casos y plantea nuevamente este otro reto como tal. Cuando hablamos entonces de que tenemos retos, que tenemos necesidades, hablamos directamente que tenemos entonces que atender esas nuevas necesidades de información de diferentes formas. Y hablamos entonces cómo responder con creatividad y responsabilidad, aplicación de instrumentos y registros administrativos. En responder con creatividad y responsabilidad, hablamos de lo que sería también adaptar las estadísticas al contexto al cual nos tenemos. Sabemos, por ejemplo, la importancia que juega acá directamente el trabajar con los registros administrativos. Muchas veces no es posible tener operaciones estadísticas de manera constante, pero los registros administrativos nos van a permitir directamente poder seguirle el pulso a los datos con los cuales estamos trabajando. Hay que hacer también optimizar los instrumentos sin sacrificar la desagregación fundamental. Hay que aprovechar la capacidad estadística que ya existe en los países que nos permita entonces desagregar la información y poder incorporar incluso algún otro elemento como tal consistente. Generar nuevas oportunidades estadísticas es vital en este sentido igualmente. Y aquí aprovecho para aplicar destacar el punto de aplicar nuevos instrumentos. Se hacía mención anteriormente la importancia que tienen los censos de población. Sin duda alguna es el instrumento que más fácil nos permite tener información desagregada al nivel mínimo de cualquier territorio, gracias a un censo de población. Las encuestas de violencia contra las mujeres, que igualmente es un punto importante que de hecho desde el PNUD justamente se está apoyando para poder trabajar acá también en el país. Y adicionalmente otras que también sabemos que son muy necesarias. Anteriormente se hacía mención, por ejemplo, encuestas en temas migratorios, tenemos encuestas también de trabajo y trabajo no remunerado, donde también se visualizan las necesidades en materia de conocer cómo las mujeres están impactadas en este punto. Y como hacía mención en el tema de los registros administrativos, mejorar los reportes y también la inclusión de nuevas variables. Muchas veces los registros administrativos existen y los tenemos bien a nivel general, pero quizás no a nivel desagregado. Sería importante entonces tomar en cuenta esto. Siguiendo con estas nuevas necesidades, destacaría también la importancia del enfoque de género. Y cuando hablamos de enfoque de género, no hablamos de únicamente incluir una variable que me desagregue hombre y mujer. Hablamos de transversalizar el enfoque de género. Y esto es directamente desde pensar los indicadores, desde su propia concepción, que tome en cuenta la perspectiva de género. Muchas veces no es un indicador solamente con una variable la que me va a responder esta necesidad, sino que tiene un concepto como tal metodológico que requiere mucho más puntualidad en este punto. Y adicionalmente considerar también nuevos actores.
hay que decir que no es únicamente una única institución la responsable de generar datos. Hablamos lógicamente de también tomar en cuenta a la academia, que sabemos que acá también se ha trabajado mucho, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado como un tema también importante. Para tomar en cuenta algunos ejemplos que desde el PNUD se han trabajado para poder también apuntalar en estas necesidades que anteriormente mencionaba, quisiera hacer brevemente mención a dos iniciativas que desde el PNUD apoyamos y concretamente también aquí en Honduras. El proyecto Infosegura, que es el proyecto del cual en este momento también me encuentro también representando, y el Atlas de Desarrollo Humano. Veamos un poco en detalle en este punto. El proyecto Infosegura es un proyecto que trabaja a nivel de la región, quizás algunos de ustedes ya lo conocen, trabaja a nivel de los 5 países de la región más República Dominicana, directamente con el proyecto Infosegura que cuenta con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos por medio de su agencia USAID. Nosotros lo que tratamos es de poder analizar la información, entender, actuar para transformar. Queremos igualmente fortalecer la efectividad en el uso de los datos, permitir que directamente la información pueda ser ampliamente utilizada. Trabajar con el ecosistema de la información, aquí directamente lo que hablamos es que se pueda ver esa compatibilidad entre las diferentes instancias que generan información, que pueda transferirse entre ellas. Incrementar la incidencia en políticas públicas, como anteriormente decíamos, todo dato que se genere tiene que tener un propósito para generar aportes hacia lo que sería la definición de políticas públicas, la interoperabilidad en las respuestas y sin duda alguna fortalecer a la organización de la sociedad civil y academia. En el marco del proyecto Infosegura, justamente el mes pasado se dio un apoyo que fue presentado por la Secretaría de Seguridad y fue este Sistema Integrado de Información para Políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que es la página web que ustedes pueden ver acá, seguridaddatosabiertos.gov.hn, que fue una iniciativa presentada por la Secretaría de Seguridad a mediados del mes anterior. Es un sistema en el cual ustedes los invito a visitar. Están contemplados 2 indicadores. Contiene información sobre delitos patrimoniales, delitos contra la vida, contiene igualmente información sobre factores asociados. Perfectamente ustedes van a poder encontrar la serie de datos de estos 2 indicadores a partir del año 2013. Se mantiene también en constante actualización. En este momento ya está disponible el primer trimestre del año 2022 y conforme las instituciones participantes de este sistema vayan ampliando, se va a poder ir también actualizando la información. Valga decir que también cuenta con información desagregada según sexo, según territorio, por lo cual puede ser una herramienta de mucha utilidad para el trabajo en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana. Y aprovecho igualmente para mencionar una actividad que la Oficina Nacional del PNUD va a realizar el día de mañana, y es la presentación del Informe Nacional de Desarrollo Humano, que como ustedes saben es el marco central del trabajo que desde PNUD realizamos, y en el marco de este lanzamiento se va también a publicar una página del Atlas de Desarrollo Humano, la cual va a comprender información del contexto justamente en desarrollo humano que se presenta a nivel de país en Honduras, con una serie aproximadamente de más de 90 indicadores que va a contener datos de salud, de educación y de seguridad ciudadana, también presentados en una plataforma que va a ser muy dinámica para que ustedes puedan operativamente ver los datos y buscar cuál sería el interés en el cual están trabajando. Valga decir que esto, una facilidad que va a tener el Atlas, va a ser la posibilidad de interconectar diferentes indicadores que muchas veces están separados, los de educación por un lado, los de salud por otro lado. Aquí van a tener también la oportunidad de poder conocer cómo se combinan entre ellos, y los invitaría a partir de mañana que puedan visitar esta página en donde ustedes van a poder ver en detalle lo que es el Atlas, y bueno, lógicamente mañana que la Oficina Nacional de Honduras va a hacer la respectiva presentación. En términos generales, destacar entonces que, como anteriormente les decía, la estadística juega un papel muy importante. Pensar en generar estadística a veces se podría considerar como un gasto, cuando es todo lo contrario, es una inversión que lo que nos hace es pensar en poder mejorar nuestras toma de decisiones a futuro y lógicamente, como lo decíamos al puro inicio, datos mejores, vidas mejores. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Gerald Muñoz por su ponencia. Vamos ahora a la etapa de las preguntas.
Tenemos una sola pregunta que llegó por internet, ¿verdad? Por la transmisión en vivo. Si alguien más tiene alguna pregunta, pues este es el momento. Si no, pues voy a leerla. Y creo que esta pregunta es para la primera ponencia. ¿Cuál es la influencia de la vulnerabilidad ambiental y social que afecta la migración rural a la ciudad? Creo que es más. Es una pregunta cuidadosa de la vulnerabilidad ambiental y social que afecta a la migración rural. Bueno, uno de los factores que hemos visto, y esto lo refiero al componente ambiental, es aspectos que estamos viendo en la degradación de suelos. Los países tienen distintos suelos por vocación y lamentablemente lo que vemos en mucho de América Latina es que se está extralimitando en el uso, o sea, el uso apropiado de los suelos. Ese deterioro implica menores rendimientos en las cosechas y dificulta. A eso está aunado el factor del encarecimiento de la producción. Hoy en día lo vemos con el costo de los fertilizantes, de los modelos que son muy dependientes de tecnología, cosa que muchas veces el productor promedio no tiene capacidad de realizar, y definitivamente es un círculo vicioso que empobrece, hace no rentable la actividad agrícola o agropecuaria y genera esa migración. El hecho de, pues, si estamos viendo la edad promedio del productor en la mayoría de nuestros países, estamos viendo un envejecimiento característico. Con permiso, en Panamá la edad promedio del productor agropecuario está en 57 años. No ha habido un relevo generacional, lo que nos preocupa desde el punto de vista de la actividad en el futuro. Y esto es un tema que podría ser. Así que con respecto a ese punto sería mi respuesta. Muchísimas gracias al señor José Manuel Pérez por la respuesta. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Piensan ampliar en cuanto a estadísticas de cultura, ya que se ha vuelto una actividad grande en el país? Esta creo que sería más para el doctor Sosa. ¿Piensan ampliar en cuanto a estadísticas de cultura, ya que se ha vuelto una actividad muy grande en el país? Voy a, aprovechar que, como lo expuso Gerald, tener un sistema estadístico robusto, fuerte, es un gran desafío para el país también, pero pasa también por un tema de prioridades, hay un gran abanico. Yo nada más anunciarle que los desafíos inmediatos, aprovechando la pregunta para, por lo menos de manera inmediata, es trabajar el censo de población y vivienda. Ahora mismo se está preparando con apoyo de varias agencias internacionales. El tema de el Censo Nacional Agropecuario, que está desde 1993, otro gran desafío. Y luego hay sectores en los que hay reclamo válido de sociedad civil que avancemos en estadísticas. Uno de ellos es mayor diferenciación en tema de género. Por ejemplo, Honduras no cuenta, otros países han avanzado en estadísticas relacionadas a todo el aporte de las mujeres en diferentes aspectos que se conoce la estadística y las encuestas del uso del tiempo. En pandemia, por ejemplo, ¿qué significó el tema del uso del tiempo para las mujeres? Un tema que poco discutimos. El INE por primera vez está trabajando con apoyo del PNUD el tema de una encuesta de violencia hacia las mujeres, violencia de género y trabajo infantil. Es decir, hay un tema de prioridad. Y el tema de cultura lo estamos empezando a discutir, sobre todo en torno a la economía, un poco el de cultura y economía. Diría que es un tema más a discutir, pero que en las prioridades lo que está es estos temas que he planteado. Quizás aprovechar algunos de los instrumentos para ir incorporando aspectos culturales en encuestas o procesos que ya se hacen, que es un tema. Cierro diciendo, por ejemplo, un reclamo de
en los censos, de trabajar con mayor sensibilidad académica y metodológica el tema de los pueblos originarios y los pueblos afro-hondureños, que es un tema bastante relevante para el país, solo para mencionar algunas de las cosas, pero creo que la pregunta nos ayuda a repensar nuestra estrategia nacional de estadística que está en proceso de construcción. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya con esto damos por cerrado el primer bloque. Queremos invitar a este podium a la señora Alice Shackelford. Ella es nuestra coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, y no podemos hablar de población si no hablamos de desarrollo, de objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Adelante. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todas. Un placer de estar aquí. Verdaderamente, muchísimas gracias a mi colega José del Fondo de Población, a nuestro querido Eugenio, también del Instituto Nacional de Estadística, a todos los colegas que están acompañando, a todos los ministros, la ministra también. Esto es un mensaje muy importante, el hecho que el gobierno también tiene una presencia así fuerte, porque la demografía, porque la estadística son el corazón exactamente del desarrollo, son el corazón de las decisiones alrededor de la gestión pública, de la política pública, que son así importantes en este país. Yo voy a mencionar algunos puntos muy importantes de parte de Naciones Unidas alrededor de esta presentación hoy y de esta conversación que se está teniendo. Primero de todo, naturalmente, la importancia, que ya se ha mencionado, pero la importancia crítica de la estadística, de un sistema nacional de estadística fortalecido, que tenga inversión, que tenga recursos para hacer exactamente el trabajo que Eugenio acaba de mencionar sobre el censo, el censo agropecuario, el censo, bueno, todo este trabajo que es importante, porque exactamente como nos comentaba Gerald, cuando tenemos la información podemos tomar informaciones más específicas. Y por esto es importante una estadística desagregada que me ayuda a entender la diferencia del territorio. Honduras no es lo mismo en toda la parte, lo sabemos bien. La Mosquitia tiene problemática muy diferente de Cortés o de otros. Entonces allá, pero la desagregación también alrededor de sexo, alrededor de etnia, de edad, naturalmente. Entonces, fortalecer de parte de Naciones Unidas, estamos muy comprometidas también con nuestro nuevo marco de cooperación que está enfocado exactamente alrededor de la implementación del acompañamiento a la Agenda 2030 en Honduras y el fortalecimiento de la estadística. Estamos trabajando como sistema de las Naciones Unidas conjuntamente en apoyo al Instituto Nacional de Estadística. Segundo punto que quiero mencionar, la multidimensionalidad. Tenemos que parar, no podemos seguir mirando a los temas de salud, veo nuestro caro, querido ministro también acá, no puedo mirar los temas de salud sin conectarlos también con los temas de medio ambiente, no puedo pensar en los temas de erradicar la pobreza sin conectarlo al tema de trabajo digno y decente. Entonces, la multidimensionalidad es donde los datos nos ayudan exactamente la estadística a mantener viva esta multidimensionalidad, entendiendo que tomando acciones aquí en una pequeña área no pueden ser aisladas, tienen que ser conectadas con lo otro. Este es el accionar de los gobiernos. L'accionar de los gobiernos en los tiempos de la Agenda 2030 es verdaderamente un accionar que tiene que ser multidimensional, intersectorial y conjuntar a través de varios mecanismos todo este tema. Tercero, no puedo no hablar en este Día naturalmente Mundial de la Población sin hablar de los temas de la desigualdad de género y hablar de los grandes temas que afectan esto, porque afectan a este país y afectan directamente el desarrollo de este país. Embarazo de adolescentes y niñas, de suma preocupación, que estos números están más subiendo que bajando. Se estaba trabajando bien en Honduras, pero desafortunadamente en los últimos años también con todo el impacto del COVID, este y otro, estos datos son alarmantes. Y son alarmantes porque al final estamos hablando de niñas, de jóvenes mujeres que no tienen que tienen que parar de estudiar, porque muchas veces esto es lo que pasa, y que tienen que inventarse como madre a los 14, a los 12, alguna vez a los 11 y 10 años. Esta no es tampoco una elección. Yo no pienso que una niña de 10 años elige de ser madre.
muchas veces resultado de violación. Y allá tocamos, naturalmente, después entraremos también el tema de violencia contra mujeres y niñas. Entonces, el embarazo de adolescente y niña tiene que ser visto verdaderamente como una área donde varios sectores del país tienen que trabajar. Ustedes saben que el parto es la principal causa de muerte de las mujeres entre los 15 y 19 años. ¡Wow! Impresionante. En Honduras tenemos la tasa más alta de embarazo de adolescente. Una de cada está embarazada y naturalmente esto conectado a lo muy alto número de femicidios que tenemos y de violencia contra mujeres y niñas, que otra vez son de los más altos en la región. El único país también en el continente americano que no ha legalizado o que había legalizado, que ahora no tiene legalizada, la pastilla anticonceptiva de emergencia. Sabemos que es un tema naturalmente muy controversial, pero la realidad es que la Organización Mundial de la Salud ha claramente indicado que puesta esta en la lista de los medicamentos esenciales y que es esencial para prevenir el embarazo no deseado y para exactamente salvar vidas también de niñas y mujeres. La ausencia también de un protocolo para la atención a víctimas de violencia sexual, que sé que el ministro también se está trabajando, pero tiene que finalizarse esto, porque esto impacta directamente también en la salud. Aborto inseguro en Honduras representa el 12% de las muertes maternas. 12% de las muertes maternas. Hay un egreso hospitalario de 10.000 mujeres causadas de aborto inseguro. El 20% de las mujeres está afectada en este sentido. Más que 21.000 mujeres menores de 18 años dieron a la luz. Y esto verdaderamente nos muestra cómo todo el tema alrededor de la educación sexual, todo alrededor de garantizar también derechos sexuales, son críticos también en términos del desarrollo, del impacto en el país. Otro tema muy importante que estos días nos llama es el tema de la conexión, como he mencionado, de la interdependencia, la multidimensionalidad alrededor del cambio climático y la conexión también, y la importancia de la adaptación al cambio climático también cuando hablamos de población. Cuando estamos viendo también más y más personas que se desplazan también para temas de cambio climático, pensamos por ejemplo a ETA IOTA y los movimientos alrededor de esto. Y entonces esta visión también de ambiente, de desarrollo ambiental alrededor de este mismo tema. Y termino diciendo naturalmente que el tema de la migración, como Manuel ya lo ha presentado muy claramente, nos lleva a hacer también un llamado alrededor de la importancia de fortalecer políticas migratorias, de verdaderamente tener una lectura de Honduras como un país no solo de origen, no solo de salida, pero un país también de tránsito, con todas las complicaciones que esto lleva y la necesidad de tener política pública, política migratoria muy enfocada exactamente en el respeto de los derechos humanos y de los migrantes y la migrante en tránsito o lo que salen. Y naturalmente seguir trabajando a nivel regional y global per una migración segura, ordenada y regular. Y naturalmente, como ustedes saben, da parte de Naciones Unidas hemos hecho un llamado también varias veces alrededor de la importancia de la amnistía migratoria que permita exactamente a los migrantes, la migrante en lo flujo migratorio mixto de tener menos vulnerabilidad y de tener limitado su estado de vulnerabilidad para encontrar los recursos que muchas veces no han. Entonces, seguimos con nuestro compromiso naturalmente de trabajar la Agenda 2030, seguimos con ese compromiso de una visión de desarrollo multidimensional y con el compromiso que la estadística se tiene que fortalecer para tomar decisiones centradas en la persona, centradas en los hombres y las mujeres, en los niños y las niñas, y centrada verdaderamente en el desarrollo de este lindo país que es Honduras, para no dejar a nadie atrás.
A continuación, cedemos este micrófono al señor Horacio Lobo, actualmente subdirector del INE, economista con máster en Economía y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien será el moderador del segundo bloque. Muchas gracias, Mildred. Tuvimos un primer bloque buenísimo, con buenas ponencias, y el segundo bloque será igual de bueno. Tenemos dos conferencistas de alto nivel. Vamos a tener la ponencia del doctor Alfredo Stein sobre desarrollo urbano e impactos ambientales. Y luego, vía remota, desde Santiago, Chile, Rolando Campo de Cepal nos hablará sobre las estadísticas en el diseño de las políticas públicas de gobierno. Primero, el doctor Alfredo Stein, catedrático en Planificación del Desarrollo Urbano en la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Ahí dirige la maestría interdisciplinaria de Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano en países del sur. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Lund, Suecia, y de maestría en la Universidad de Londres, Inglaterra. Ha trabajado en investigaciones sobre adaptación al cambio climático, pobreza urbana, desarrollo local, exclusión social y financiamiento de vivienda social en Asia, África y América Latina. Más de 35 años de experiencia profesional, ha trabajado en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas y programas de vivienda social. Fue investigador en el Instituto Internacional de Desarrollo y Medio Ambiente de Argentina, consultor principal para la cooperación sueca en Chile y Centroamérica, y trabajó en los programas de reconstrucción y transformación post-huracán Mitch. Además, fue miembro del Grupo de Tarea de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Así que es un honor, doctor Stein, contar con su presencia. Bienvenido, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a entrar en materia sobre desarrollo urbano e impactos ambientales. Y para esto voy a tratar de aclarar algunos datos y términos sobre la urbanización, el crecimiento urbano y la expansión urbana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo urbano? Quiero hablar sobre la ciudad como relación multidimensional de espacios, siguiendo a la representante de Naciones Unidas. Y quiero centrarme en tres desafíos que el tema del desarrollo urbano tiene en este momento a nivel mundial: el agua y saneamiento, el tema del transporte y la movilidad urbana y el tema del cambio climático. ¿Por qué es importante hablar de esto? Y de las estadísticas que esto contiene. En este momento se dice que el 84% de la población vive ya en ciudades, en áreas urbanas. Es cierto, si ustedes siguen las estadísticas de la Comisión Europea, es falso de acuerdo al UNFPA, que sería más o menos 55%. Es falso de acuerdo al Banco Mundial, que en el año 2020 era más o menos del 56%. Y en realidad depende de los datos que se utilizan y sobre todo cómo se define y entiende lo que es urbano. Otro dato interesante: entre 1965 y el año 2020, el porcentaje de la población, del crecimiento anual de la población urbana a nivel mundial ha declinado continuamente, contrario a lo que esperaríamos nosotros. Es cierto, pero hay que llevar cuidado nuevamente sobre la disparidad de fuentes de datos que generan las figuras agregadas. En ese sentido es muy importante la desagregación de datos. América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del planeta en este momento, mucho más que Europa, mucho más que Estados Unidos. O sea, América Latina es el continente urbano por excelencia. En el año 2010 ya el 80% de su población vivían en ciudades.
Sin embargo, el crecimiento que viene en los próximos años de la población urbana no sucederá necesariamente en América Latina, sino especialmente en las regiones del subsahara africano y también en Asia. En ese sentido, hay que aclarar algunos términos que a veces nos confunden. El proceso de urbanización se refiere al crecimiento de la proporción de la población de un país viviendo en centros urbanos. Y la principal causa de ese fenómeno es la migración campo-ciudad. El crecimiento urbano, por otro lado, es el incremento de población urbana en centros urbanos y se debe básicamente al crecimiento natural de la población. Y aquí quiero tirar una especie de, a lo mejor algo que ustedes será nuevo para ustedes. La mayor parte del crecimiento poblacional de los centros urbanos no obedece a las migraciones del campo-ciudad en este momento, sino al crecimiento mismo de las poblaciones que ya viven en las ciudades. El proceso de urbanización no es igual al crecimiento urbano y el crecimiento urbano no es igual a la expansión urbana. Y quiero mostrar aquí datos de las implicaciones que esto puede tener para entender estos fenómenos en términos de acceso a tierra, infraestructura, provisión de servicios, vivienda, impactos ambientales y climáticos. Aquí tenemos la población de Accra en Ghana entre 1985 y el año 2000. La mancha roja es el crecimiento, la expansión urbana, y eso tiene dramáticos esfuerzos, que lo que está ocurriendo es que la ciudad se expande y la densidad de población disminuye. Y eso tiene implicaciones para la provisión de servicios y también para los impactos ambientales sobre la ciudad. Lo que estamos notando en el mundo es que la urbanización bajo el sistema económico actual refleja la concentración, la aglomeración y la expansión del tejido urbano que se extiende por todo el planeta, con implicaciones para el desarrollo desigual espacial y territorial a todas las escalas. Y lo interesante no es solamente observar una ciudad, sino la relación de las ciudades entre sí. Y aquí tenemos en este gráfico Brasil y la interrelación que tienen los centros urbanos entre sí. Y un dato muy interesante, la mayoría de la gente en el mundo no vive en ciudades grandes, vive en ciudades que tienen menos de 500,000 de habitantes. Aquí esto es la mayoría de gente en Asia, vive en ciudades de menos de 500,000 de habitantes, en Europa también en ciudades de 500,000 de habitantes o menos, en América Latina también y en África también. Y esto es la no reconocida importancia y creciente primacía de las ciudades secundarias en nuestros países. Nosotros tenemos la impresión que son las ciudades como Tegucigalpa o las ciudades como San Pedro las que más están creciendo, y contrario a esta idea común, son las ciudades secundarias las que crecen más rápidamente y donde vivirá la mayoría de gente del planeta en centros urbanos. Este es un lema de una cultura africana que a mí me parece muy interesante: yo soy si tú eres. La ciudad es el invento más importante de la humanidad. Ahí se resuelven la mayoría de problemas del ser humano. Las ciudades han existido por más de 7,000 años. Y con el nacimiento de la ciudad, lo que se llama la polis, se genera una relación constituyente sin precedentes, lo común, lo público, lo de todos, que permite ir identificando nuestra andadura por el planeta Tierra, o sea, el desarrollo humano y las relaciones con la Madre Tierra. ¿Por qué es importante la ciudad? Y aquí me refiero nuevamente a esa multidimensionalidad de espacios. La ciudad es ante todo una relación, pero es relación multidimensional de diferentes espacios.
Y la complejidad del desarrollo urbano reside precisamente en comprender esa interrelación. La ciudad es espacio físico, es espacio de viviendas, es espacio de, perdón, no lo veo bien, pero ecológico, ¿sí? Y aparecen una gran cantidad de espacios ambientales, virales, de migración, de desarrollo económico, etcétera, que no pueden ser vistos separados uno del otro. Por eso es importante, a la hora de tener políticas públicas, de pensar la ciudad, el desarrollo urbano, como esa multidimensionalidad de espacios que permiten tratar los problemas del desarrollo. De lo contrario, si no pensamos en esa multidimensionalidad de espacios, lo que tendremos serán políticas de vivienda, políticas de salud, etcétera, y tendremos hacinamiento de calles, personas y barrios. Entro ahora a referirme a los impactos ambientales del crecimiento de la ciudad. En el tema del agua, en el África subsahariana y en el sur de Asia, es donde mayores problemas de abastecimiento de agua habrá en los próximos años. Ya de por sí, a pesar de los avances que se ha tenido en la Agenda 2030, hay una brecha muy importante en lo que es el abastecimiento de agua a nivel de los hogares y el abastecimiento por otras fuentes en estas ciudades de Asia y de Subsahara africano. Y ahora entro a un tema que es poco tratado y quiero referirme, y con perdón de la audiencia. En este momento hay más teléfonos celulares que inodoros en el mundo, ¿sí? Más personas en el mundo poseen celulares que servicios sanitarios. Y hay en la Agenda 2030 un paso importante de lo que es, digamos, qué se hacen con las excretas. Antes era dónde va literalmente a defecar la gente, y ahora qué hacemos con esas excretas. Y está sucediendo algo muy interesante que quiero dar datos. En la mayoría de excretas, de pozos y letrinas en asentamientos informales en el mundo, no son extraídas ni son transportadas fuera de sitios, ni son tratadas ni devueltas de manera segura al ambiente. Les voy a mostrar casos de América Latina y de Asia y de África. En Sao Paulo, Brasil, en el año 2018, las excretas no tratadas eran casi el 36%, la mayoría de asentamientos informales. En Dalat, Vietnam, era el 53%, en Lima, Perú, 54% en el año 2016, en Senegal, en una ciudad de Senegal, el 66%, y en Dhaka, Bangladesh, en el año 2015, era el 98% de las excretas no tratadas. Paso ahora rápidamente a lo que son los impactos ambientales en el tema de transporte y movilidad urbana, que es una cosa que a ustedes también en Tegucigalpa obviamente se sentirán muy identificados. Estos son datos para la ciudad de Delhi, en la India. Lo interesante es que las víctimas de accidentes vehiculares en Delhi, el 63% son peatones y ciclistas, los que se impactan por accidentes vehiculares. 27% motocicletas, 2% de los 3 llantas de los tuk-tuk, los carros solamente el 3% y los buses y camión 5%. Sin embargo, la mayoría de los que impactan, los que causan estos accidentes, el carro 23% y los buses y camiones casi el 65%. O sea que hay la mayoría de gente que muere o sufre accidentes de carro, son peatones y ciclistas, y la mayoría de gente que impacta son
por medio de carros, por medio de camiones y por medio de buses. Lo que no se ha considerado, y aquí es esa relación es el impacto en la salud que tiene para la salud de la población urbana a nivel mundial estos accidentes de carro. En la India, por cada persona que es atropellada, 6 o 7 familiares sufren las consecuencias económicas de estos impactos por accidentes de tránsito. Y esto puede que para ustedes sea muy conocido también. No puedo esperar a que se ensanche la calle, ¿sí? Y se ensanchan de 3 y dice, finalmente se ensanchó, y el mismo problema vehicular permanece. Los peatones y ciclistas tratando de movilizarse por las calles de Hyderabad en India, tratando donde no hay aceras, donde no hay lugares donde... Y dice el profesor Madhav Badami de la Universidad de McGill, uno de los factores que influyen en las prioridades de inversión en infraestructura vial es que los planificadores y tomadores de decisión de los sistemas de transporte urbano en países en vías de desarrollo son aquellos que no tienen que caminar, ni usar bicicleta, ni usar el transporte público para